Magistraturas romanas. ¿Qué era magistratura en Roma? Una magistratura era un cargo público importante en el gobierno y la administración del Estado. Las magistraturas abarcaban diversas funciones, y sus titulares eran responsables de tareas ejecutivas, judiciales y militares. Estas se dividían en magistraturas ordinarias y extraordinarias. Estimados miembros de los comicios, en esta ocasión vengo a presentarles un proyecto de ley. Esta ley tiene el nombre de Corpus Iuris Civilis. Esta ley va a otorgar facultades a todos aquellos ciudadanos considerados como ciudadanos en esta ciudad, por lo que serán estos derechos. Derechos a votar en los comicios, votar en las magistraturas y en el derecho privado a contraer matrimonios, a vender bienes y comprar. Magistraturas ordinarias. Las magistraturas ordinarias eran cargos regulares y permanentes dentro de la estructura política romana. Entre las principales se encontraban cónsules, eran los magistrados más altos de la República Romana y tenían a su cargo la administración general del Estado, incluyendo el mando militar y la presidencia del Senado. Tú me robaste primero. No, tú empezaste. No, tú me robaste a mí, tú me robaste todos mis bienes, No, todas las cosas que yo tenía, no me las es robaste. cierto, Bien, no es claro que cierto. sí, yo Él te vi, empezó. ella fue. Para ahora hacerle de gladiadores e ir al teatro romano. Pretores se encargaban principalmente de la administración de la justicia. Con el tiempo, se distinguió entre el pretor urbano, que se ocupaba de los casos legales entre ciudadanos romanos, y el pretor peregrino, que trataba los casos en los que estaban involucrados extranjeros. No, sepárense. Como ustedes sabrán, en nuestra ciudad Roma no tenemos que tener peleas porque nosotros somos una ciudadanía en paz y las leyes se han creado para poder estar en comunión todos juntos y poder ser una gran potencia. Censores eran elegidos cada 5 años y se encargaban del censo, el cual incluía la revisión de la lista de ciudadanos, la evaluación de sus propiedades y la supervisión de la moral pública. Uy, vaya que este año sí que hubieron muchas muertes. Los ediles en la Roma antigua eran magistrados de rango menor, pero desempeñaban funciones esenciales para el funcionamiento de la ciudad, inicialmente asistentes de los tribunos de la plebe. Los ediles se encargaban de la organización de juegos y festivales, así como del mantenimiento de templos y edificios públicos. Con el tiempo, su rol se formalizó y se expandió para incluir tareas administrativas y judiciales, convirtiéndose en una posición codiciada por aquellos que buscaban ganar favor popular y ascender en la jerarquía política romana. Muy bien, ¿cuántas propiedades tienen el día de hoy? ¿Cuántas propiedades vendieron? 8 casas. ¿Y usted? Solo 2 casas. Solo 2 casas, muy bien. ¿Y sus propiedades cuántas tienen? En total 16. ¿Y usted? 8. 8, muy bien. Necesito de que cada una de ellas tenga un registro para tener una buena gestión en nuestra ciudad y poder lograr una buena economía y también lograr lo que es un buen levantamiento de nuestras tierras. Los cuestores eran magistrados de rango menor dentro del cursus honorum, el camino de cargos públicos que seguían los políticos romanos. Originalmente, los cuestores tenían funciones judiciales, encargándose de casos de asesinato y traición. Sin embargo, con el tiempo, sus responsabilidades evolucionaron hacia tareas administrativas y financieras, como la gestión del tesoro público y la supervisión de las finanzas militares. Hoy es el día de los impuestos. Hay que recoger todo el dinero. Sí, hay que recolectarlo para tenerlo junto el día de mañana. Tribunos de la plebe representaban a los plebeyos y tenían el poder de veto sobre las decisiones de otros magistrados y del Senado. El magistrado acaba de realizar una ley. ¿Ustedes creen que es beneficioso para el pueblo? ¿Lo aprobamos o no? Yo sí lo apruebo porque me parece muy buena ley para el pueblo. Sí, lo aprobamos. Magistraturas extraordinarias. Las magistraturas extraordinarias eran cargos temporales creados para enfrentar situaciones de emergencia o necesidades específicas que no podían ser atendidas adecuadamente por las magistraturas ordinarias. Entre ellas destacan: el dictador era un magistrado extraordinario nombrado durante emergencias, principalmente militares, con la autoridad plena del Estado.
Esta posición fue creada para asegurar una toma de decisiones rápida y eficaz en tiempos de crisis, a diferencia de los cónsules, que compartían el poder ejecutivo. El dictador tenía un mandato absoluto, aunque estaba limitado a un periodo máximo de 6 meses para evitar el abuso de poder. Figuras históricas como Cincinato son recordadas por su servicio como dictadores y por renunciar a su poder una vez resuelta la emergencia. Con el tiempo, la dictadura se convirtió en una herramienta política, utilizada por líderes como Sila y Julio César para consolidar el poder, lo que finalmente llevó a la abolición del cargo tras la muerte de César. Yo soy el que mando acá, yo tengo el orden ante el ejército. ¿Dónde está mi ejército? Vamos todos, preparados, al ataque. Bien, como ya tuvimos anteriormente una representación sobre la magistratura en Roma en el video anterior, hemos llegado a la conclusión en que la magistratura en Roma era el gobierno y la administración de este estado. La magistratura tenía un cargo público muy importante. Las magistraturas tenían múltiples responsabilidades, ya que éstas eran responsables de actividades judiciales, militares y ejecutivas. Dentro de las magistraturas podemos encontrar lo que eran los cónsules, los pretores, los censores, los ediles, los magistrados y tribunos de la plebe. Los cónsules eran los magistrados con más alto en la República Romana. Eran los que administraban el Estado en un conjunto. Tenemos lo que son los pretores. Los pretores, estos se ocupaban principalmente de un manejo de la justicia. Este se distinguió con el tiempo entre el pretor urbano, ya que este se encargaba de los casos reales. Tenemos los censores. Los censores incluían la evaluación de la moral pública. Estos eran encargados de la revisión de la lista de ciudadanos y la evaluación de sus propiedades. Esto se llevaba a cabo cada 5 años. Tenemos a los ediles. Los plebeyos y los curules eran ediles. Estos se encargaban de supervisar los mercados, asimismo de organizar juegos públicos y mantener los edificios públicos, así como de administrar la ciudad. Tenemos los magistrados. Estos se ocupaban de la administración financiera, se denominaban cuestores, para administrar todas las finanzas. Tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe tenían el poder de veto sobre las decisiones del Senado. Las magistraturas extraordinarias también eran cargos temporales, creados para abordar situaciones de emergencia o necesidades particulares. Tenemos lo que es el dictador, maestro de caballería, interrex. En tiempos de emergencia extrema, un dictador tenía el control absoluto. Sin embargo, su mandato siempre era generalmente de 6 meses. Tenemos maestro de la caballería, que se encargaba de las operaciones militares y era el asistente principal del dictador. Tenemos, por último, interrex. Interrex era un magistrado temporal nombrado para llevar a cabo elecciones en ausencia de los cónsules, particularmente cuando ambos cónsules hayan fallecido o renunciado antes que sus sucesores hayan sido elegidos. Eso ha sido todo.